En Nochebuena, Harry y un grupo de amigos inventaron un nuevo juego: fingir estar arruinados durante medio mes para ver cómo los tratarían sus seres queridos, entendiendo que quienes permanecieran a su lado no serían fácilmente engañados. Por ello, para ofrecer una actuación convincente, colaborarían en un elaborado plan. Decidieron quién quedaría en bancarrota con el método más simple. Colocaron una botella de vino en el suelo y la hicieron girar con fuerza. La apertura apuntó hacia Harry, pero él, tan confiado, terminó perdiendo frente a la persona en quien más confiaba. Esa noche, Harry, vagando por las calles, hizo una llamada: Daisy, no tengo a dónde ir, ¿puedes acogerme? Cuando recibí la llamada, acababan de servir el último plato de la cena de Nochebuena. Aunque solo estábamos Lily y yo en esta pequeña casa, la cena seguía siendo muy lujosa. Lily jugaba con mi teléfono, pero al ir a llamarla para cenar, corrió emocionada: Mamá, papá dice que no tiene dinero y quiere comer, ¿podemos dejarle venir? Sin dinero, pensé que era un estafador y estaba a punto de colgar, pero vi el nombre en la pantalla: Harry, un hombre que había desaparecido de mi vida durante mucho tiempo, ahora era mi marido. Nuestros padres eran viejos amigos, y cuando los míos sufrieron un accidente y mis tíos se llevaron gran parte de nuestra propiedad, me casé con él, aunque en realidad solo fui un instrumento para complacer a sus padres. Solo éramos esposos cuando Harry tenía que regresar a la casa de sus padres a miles de kilómetros, y el resto del tiempo estaba con su verdadero amor, Flora. No me importaba actuar con él, eran solo unos días de incomodidad y podía ganar lo suficiente para mantener a Lily y a mí durante medio año. Desde una perspectiva racional, realmente era uno de los mejores trabajos del mundo. Solo había dos posibilidades para que Harry, un hombre muy rico, dijera que no tenía dinero: que viniera a avergonzarme deliberadamente para complacer a Flora, o que estuviera en bancarrota. Por lo que sabía de él, creía firmemente que era la primera opción, y no quería que viniera, sobre todo en un día tan importante, pero al mirar los ojos de Lily, deseando ver a su padre y siendo demasiado joven para entender el amor y el odio entre adultos, acepté. La persona al otro lado del teléfono guardó silencio. Era una broma, y aunque embarazosa, al menos Lily tendría dinero para ir a una mejor escuela. Ven, ya estamos en casa. Sube directo al tercer piso al llegar, no te esperaré, si quieres comer, date prisa. Harry tocó mi puerta en los últimos segundos. Aunque ahora vestía ropa barata que generaba electricidad estática con cada movimiento, no podía ocultar la arrogancia desagradable de quien ha estado en el poder durante mucho tiempo. Al entrar, frunció el ceño inconscientemente: ¿cómo puedes dejar que Lily viva en un lugar así? Todavía conservaba ese aire arrogante. Había salido de casa sin dinero con una hija que dependía de mí, me humillé buscando muchos trabajos, empezando solo con empleos a tiempo parcial, ahorrando poco a poco, llorando cada noche mientras cargaba a Lily a la espalda. No entendía cómo Daisy, criada en lujo desde niña, rogaba humildemente por trabajos que pagaban solo 100 yuanes por una noche a sus 26 años. Más tarde, apoyándome en la experiencia previa a casarme con Harry, escribí muchos artículos, como una mosca sin cabeza, escribiendo, siendo rechazada y persistiendo constantemente. Nuestra vida mejoró algo y pude mudar a Lily a esta casa que Harry consideraba vieja y pequeña. Durante ese tiempo, Harry ni siquiera me dio un centavo. Tras atarle un pañuelo rojo a Lily, la llevé a la habitación para dormir, pero su cabecita asomó de nuevo: papá, mañana también tienes que pasar la Navidad con Lily. Finalmente, Lily durmió y mi sonrisa desapareció. Lancé los platos astillados frente a Harry, la mesa cubierta de restos fríos. Harry, esta es la mejor vida que puedo darle a Lily. No quiero gente que nos menosprecie cuando estamos bien, pero que no pueda ni permitirse una comida cuando caemos en tiempos difíciles. Al escuchar mi tono agresivo, Harry quiso replicar, pero recordó su estado actual: nada más que un vagabundo arruinado. Ya no era el ambicioso Harry, CEO de años anteriores. Tomó el cuenco y los palillos frente a él, comiendo incómodamente en silencio con un cuenco de arroz caliente. A mitad de la comida habló: no era eso, solo que no entiendo por qué eliges vivir en esta casa pequeña y vieja en lugar de esa mansión lujosa. Lo miré detenidamente. No parecía fingir. ¿Una casa? ¿Qué casa? Si realmente tuviera una, Lily no habría sido expulsada aquella noche, teniendo que tocar la puerta de un refugio para no morir de frío. Estuvimos allí unos días, vendí las últimas 2 joyas que mis padres me dejaron, escondidas hasta reunir el valor de irme. Harry frunció el ceño, sin comprender del todo mis palabras. ¿No dijiste que querías irte entonces? Y cuando te fuiste, incluso Flora transfirió 5 millones a tu cuenta para gastos y la casa a tu nombre.
Al oír esto, lo negué con vehemencia. Harry, no creas que por estar arruinado puedes comportarte como un perro rabioso y morder a todos. Investiga si quieres, y si descubres que tomé lo que dijiste, moriré miserablemente. Harry me miró fijamente, y no dije palabra. Solo cuando los fuegos artificiales estallaron afuera, parecía un poco de la historia pasada de pelea sin sentido. Éramos amantes de la infancia en un cuento. Nuestros abuelos eran viejos amigos que viajaban juntos en busca de fortuna, relación que continuó con nuestros padres. Cuando llegué, mi familia estaba en decadencia y sin poder, la familia Harry también en crisis, sin poder ayudar, y lo único que mantenía unidas a ambas familias eran mis padres. Fue entonces cuando conocí a Harry. Sus padres me apreciaban mucho y los míos estaban felices, así que mientras los adultos trabajaban, yo seguía a Harry todos los días. En aquel tiempo, él me consideraba su hermanita favorita. Usaba el dinero limitado de Año Nuevo para comprarme dulces y defendía a capa y espada a quien me acosara, aunque eso significara salir herido. Me hacía pequeños objetos con sus propias manos, aunque le cortara las manos hasta llenarlas de heridas. Todo cambió cuando mis padres fallecieron inesperadamente. Frente a mis tíos, que eran como hienas, me protegió, diciendo que yo era su esposa y que molestarme equivalía a insultarle a él. En ese momento pensé que debía quererme. Más tarde, cuando llegaron sus padres, él me sostuvo la mano con terquedad y se colocó frente a su tío y tía, expresando en silencio sus sentimientos. Aquel día me colocaron un pasador en la cabeza, una reliquia familiar que había pertenecido a su madre, quien se lo retiró para que su hijo me lo pusiera. A partir de ese momento, me mudé oficialmente como prometida de Harry. Con su protección, nadie se atrevía a decir nada sobre nosotros. Harry y yo fuimos a la misma universidad, y en el día de la graduación, en el campo deportivo, frente a todos, Harry me pidió matrimonio. Aquellos años fueron como un sueño interminable, sumergiéndome en una felicidad que me hacía creer que sería eterna. No sé si Harry tenía otras intenciones en aquel entonces, pero sé que yo estaba dispuesta a darle todo lo que pidiera. Incluso al cumplir la mayoría de edad, los padres de Harry me otorgaron un 15% de acciones de la empresa. La noche antes de mi boda, lo encontré y le dije, Harry, a partir de hoy seré tu esposa. Las acciones no me importan, pero sé que para ti son valiosas. Tras casarnos, transfiramos todas las acciones a tu nombre. En aquel momento, no comprendía que, al pensar solo en él, estaba arruinando los planes de sus padres, quienes me habían dado las acciones para que Harry comenzara desde abajo y así consolidara su reputación mientras manteníamos nuestra posición en el grupo. Tras transferirle las acciones, mis padres lo descubrieron y quisieron usar otros métodos para restringir a Harry, pero los convencí. Confiaba en los años compartidos y no creía que él se casara conmigo por algo distinto al amor o por su futuro prometedor. Harry era una persona capaz. Con esas acciones, avanzó y obtuvo voz en el grupo 10 años antes de lo que esperaban sus padres. Joven, lleno de energía y ambición, 10 años eran tiempo suficiente para atraer problemas. Muchos empezaron a acercarse a él buscando beneficio fácil. Su amor por mí podía detenerlos una o dos veces, pero no cientos. El día que nació Lily, descubrí que mantenía un romance con una empleada junior del departamento de marketing, Flora, un año mayor que yo y exalumna de nuestra universidad. Tras graduarse, se incorporó a la empresa justo cuando me casaba con Harry. Así, mientras yo estaba embarazada, ellos empezaron su relación. No había manera de ocultarlo. Mi suegra dejó claro que Flora nunca sería aceptada ni entraría en nuestra casa. Aunque Harry controlaba la mayoría de los negocios del grupo, aún temía a sus padres. Tras una gran discusión, vino a mí con un plan. Frente a sus padres fingiría haber roto con Flora, y yo debía hacer de esposa cariñosa. Aparte de eso, me divorciaría y recibiría todos los beneficios de ser su esposa. Harry quería la custodia de Lily tras el divorcio, pero yo sabía que, si se quedaba con él, Flora podría maltratar a mi hija. Ese día me corté la muñeca delante de él, exigiendo la custodia de Lily. El divorcio era aceptable, pero la custodia de Lily era condición. Al principio no me creyó, pero al volver a cortarme, entró en pánico. Sabía que, si yo moría, Flora no solo sería expulsada, sino que sus propios padres podrían vengarla con violencia. En su familia, el vínculo padre-hijo estaba roto desde antes de que entregara mis acciones, transformándose en rivalidad, todo por mi ignorancia. No quería arruinar mi relación con mis padres ni quedar distanciada de mi único hijo. Acepté su plan, pero a cambio, cada vez que me acompañara frente a mis padres debía pagarme 5.000 yuanes,
y si iba o no, dependía de mi humor. Para él, 5.000 yuanes eran nada, su enfado surgía de mi insulto. Como presidente poderoso, ¿cuándo había implorado a alguien? Aunque evitara ir a la casa de sus padres, yo debía aparecer al menos una vez al año, así que él debía suplicarme humildemente cada año. Al escuchar esto, su expresión cambió varias veces hasta quedar solo en enojo. Daisy, ¿qué significa esto? Después de tantos años, no sientes nada por mí. Bien, entonces no te daré un centavo. Esperaré el día que vengas a suplicarme. ¿Me burlé? ¿Sentimientos? Pregúntate a ti mismo, si los tuvieras, ¿qué hizo aparecer a Flora? No digas que alguien te obligó y caíste en sus brazos, ni un perro lo creería. Harry apenas reaccionó y salió de la habitación, cerrando la puerta con fuerza. Cumplió su palabra, en los 4 años tras dejarlo, no vi ni un centavo de la compensación por divorcio. Tras ese día, lo dejé, y en los 4 años siguientes solo lo vi 4 veces. No sabía dónde vivíamos, así que cada encuentro era en el centro comercial, y él enviaba a alguien a buscarnos. Aunque gano $50.000 al año, Lily es pequeña y los gastos son muchos, así que suplemento ingresos escribiendo artículos. Vivimos con frugalidad, sobreviviendo, pero con dificultad. Recordando lo ocurrido, Harry se frotaba las sienes frustrado. Solo estaba desahogándome. Tras volver a la oficina, hice que mi secretaria Camila transfiriera la compensación prometida. Observó el entorno, aunque se notaba esfuerzo, no podía ocultar nuestras dificultades económicas. Lily es mi hija, después de todo. ¿Cómo podría permitir que viviera así? Lo interrumpí, pero desafortunadamente, eso es exactamente lo que hiciste. Sin pensarlo, marcó el número de la secretaria de cama. Camila, la secretaria de Harry, había estado a su lado durante muchos años. Aunque Harry creía que estaba arruinado, ella contestó de inmediato. Camila, hace 6 años te pedí que le dieras a Daisy $5 millones y una casa. ¿Se lo entregaste personalmente? 5 millones. Si ese dinero realmente hubiera llegado a mis manos, Lily no habría tenido que sufrir conmigo todos estos años. Camila, la secretaria, hizo una pausa antes de hablar. Señor Harry, firmé los documentos de transferencia en su nombre. Su asistente se encargará de los trámites específicos. En cuanto a los siguientes pasos, deberá consultar con la señorita Flora. Sabía que la asistente que estaba con Harry en ese entonces era Flora. Pensar en ese nombre otra vez me llenó de una ira que no podía reprimir. Flora, otra vez ella. Ya tenía suficientes cosas, pero aún sentía que no era suficiente y quería tocar mis cosas. Harry y yo nos sentamos en silencio, y tras colgar el teléfono, Harry permaneció callado. Justo cuando la atmósfera se volvía tensa, Lily se acercó a mí con un platito en las manos. Mamá, papá, aquí hay unas frutas. Las lavé para nosotros en la cocina. Harry seguía mirando su teléfono. Sabía que estaba pensando en Flora. Durante los últimos años, porque al día siguiente tenía que volver a la casa de mis padres conmigo, buscaba 1000 maneras de complacer a Flora en Nochebuena. Lily miraba a Harry con expectación, pero no pudo evitar girar la cabeza y toser varias veces. Su salud no era buena porque había nacido prematura. Cuando yo tenía 6 o 7 meses de embarazo, Flora ya había comenzado a publicar en secreto fotos con Harry en diferentes lugares. Al principio solo aparecía una mano u otros detalles insignificantes en la esquina, pero pronto se volvió más audaz. Cuando estaba de 9 meses, vi un video de ella siendo íntima con Harry. Ya me encontraba emocionalmente mal en ese momento, y ver el video me enfureció tanto que tuve un parto prematuro. En la sala de partos, casi no salgo viva. Ese día, Harry le gritó a Flora por primera vez, pero antes de que pudiera decir nada, las lágrimas de Flora lo detuvieron. Harry, simplemente no quiero vivir en la oscuridad. Quiero estar contigo a la luz. Mientras ellos se mostraban cariñosos, yo desperté de mi inconsciencia y escuché sus palabras dulces en la oscuridad, sintiéndome aún más repugnada. Siempre me había tratado como escudo de Flora. Entre él y yo no quedaba nada más que la transacción monetaria más pura. Tras terminar de comer, lo eché por la puerta. Estás arruinado, así que probablemente no tendrás dinero para la tarifa de aparición mañana. Tendrás que ir a donde necesites. Harry bloqueó la puerta con el pie,
pero yo no tenía a dónde ir. Pisé con fuerza su pie y Harry retiró el suyo instintivamente. La puerta se cerró de golpe frente a él. No es mi culpa. ¿Y Flora? ¿No la amas más que nada? ¿Por qué no vas tras ella? Harry se quedó allí mucho tiempo, mirando la puerta cerrada con fuerza. Las luces activadas por movimiento en el pasillo parpadeaban y, finalmente, quedó solo en la oscuridad. En verdad, ya había buscado a Flora. Apenas comenzó el juego, Harry corrió a la casa de Flora. Pensaba que había sido tan bueno con ella todos esos años, y que lo que Flora quisiera, él se lo duplicaría y se lo entregaría al instante. Tal bondad es suficiente para derretir el hielo del corazón. Ahora que ella había oído de su desgracia, Flora no tenía razón para ignorarlo. Incluso en el camino a la casa de Flora, seguía preocupado de que se alterara al escuchar sobre su situación y se hiciera daño. Decidió que mientras Flora indicara claramente que lo ayudaría y estuviera dispuesta a vender una pequeña parte de los regalos que él le había dado para usar como capital en su regreso, él le devolvería el doble. Desde el principio, tenía control total del juego y podía detenerlo en cualquier momento. Sin embargo, lo que para Harry parecía una prueba increíblemente simple, para Flora era pan comido, pues se entregó en cuanto lo vio. Al ver a Harry en su puerta con ropa barata, Flora no pudo ocultar el desprecio en su rostro. Lo bloqueó, su pantalla mostraba el chat grupal con él y sus amigos. Los padres de Harry fueron considerados héroes en su momento. Entonces, ¿cómo terminó Harry con ellos? Casi arruinó la fortuna familiar. ¿Quién dice lo contrario? Acabo de escuchar que sus padres vendieron sus bienes restantes a precio de ganga y huyeron al extranjero. Harry ahora no es más que un perro callejero. De repente, apareció un nuevo mensaje en la pantalla. Espera, ¿acaso la novia de Harry está aquí también? Tal vez deberíamos avisarle. Al segundo siguiente, una notificación indicó que Flora había sido eliminada del chat grupal. Ni siquiera consideró si Harry había preparado un giro para ella. Después de tantos años con Harry, Flora ya lo veía como un cajero automático sin mente que podía manipular a voluntad. Ahora que el cajero no da dinero, no tiene sentido quedarse a su lado. En lugar de apostar por el regreso de Harry, mejor arriesgarse ella misma y quedarse con el dinero para su tranquilidad. Ante la solicitud de Harry, Flora resopló. Señor Harry, ¿por qué debería ayudarte? ¿Soy tu esposa? ¿Nos casamos? Sus palabras resonaron como trueno en los oídos de Harry. Tras un largo rato, finalmente habló con voz temblorosa. Flora, ¿no habíamos planeado casarnos? ¿Olvidaste todo lo bueno que hice por ti? Al ver su aspecto patético, Flora se acercó y le dio una bofetada sarcástica. Presidente Harry, esos fueron regalos que me diste durante nuestra relación. Fue mutuo, así que no los uses para jugar con mis emociones. Ni mencionar a un hombre que abandonaría a su esposa e hijos sin dudarlo por una amante, cuya esposa murió en el parto, y aún tuvo la audacia de intimar con otra mujer en la habitación de al lado, y ahora incluso está arruinado. ¿Cómo voy a saber qué días terribles me esperan si me quedo a tu lado? Mirando a Harry, cuyos ojos estaban inyectados de sangre y parecía listo para destrozarla. Flora se cubrió la boca y soltó una risa suave antes de marcar al servicio de seguridad. La seguridad llegó rápido porque el complejo donde vivía Flora fue cuidadosamente seleccionado por él tras mucha consideración. La zona estaba fuertemente vigilada, y él lo eligió específicamente para garantizar la seguridad de Flora. Cuando Harry fue arrastrado por la seguridad, se dio cuenta de lo tonto que había sido. Incluso arrojado a la calle, aún escuchaba las palabras de Flora en su mente. Harry, ¿realmente crees que eres tan encantador que cualquier mujer se enamoraría de ti? ¿Para acercarse a ti? He investigado todo sobre ti desde la universidad, todos tus gustos. ¿Cómo podría alguien ser el amante perfecto? La llamada perfección no es más que una actuación. Tarde en la noche, Harry se sentó inmóvil en un banco al borde de la carretera durante mucho tiempo antes de finalmente marcar un número. Pronto, varios coches deportivos se detuvieron frente a él y un grupo de jóvenes vestidos a la moda se acercaron con sonrisas en el rostro. ¿Qué tal, Harry? Tu cuñada no es alguien que pueda pasar esta prueba fácilmente. ¿Qué le conseguimos esta vez? Haremos todo lo posible para ayudarte a prepararla. Se rieron, pero al ver la expresión de Harry, rápidamente guardaron silencio. Tras mirarse durante unos segundos,
Uno de ellos habló vacilante. Harry, ¿pasa algo? Si necesitas ayuda, solo avísanos. Haremos lo posible. Harry giró la cabeza hacia el viejo edificio detrás de él. Regresemos. El juego terminó. En esta ciudad no tengo parientes aparte de Lily, así que no tengo que levantarme temprano. Solo dejo que Lily se despierte y desayune, y luego planeo llevarla abajo a dar un paseo. Al abrir la puerta, parecía como si algo pesado la bloqueara, y en cuanto la abrí, cayó hacia la habitación. Al darme cuenta de qué se trataba, sujeté la puerta con una mano para mantenerla cerrada. Lily abrió la puerta y Harry, que dormía profundamente afuera, tenía grandes bolsas apiladas a su lado. Inmediatamente entendí su intención, pero antes de poder decir algo, Lily ya había salido corriendo y se paró junto a Harry. «Papá, ¿vienes a pasar la Navidad conmigo? ¿Podemos ir a hacernos fotos hoy? Quiero una foto familiar. Mis compañeros dicen que soy una niña sin padre. Quiero mostrarles que no solo tengo un papá, sino que además es alto y guapo». Yo no quería tener nada que ver con Harry, pero Lily extrañaba tanto a su padre que no me quedó otra que dejar que Harry la llevara a jugar todo el día. En el estudio fotográfico, el fotógrafo nos miró con una sonrisa amable. «Señora, acérquese un poco al caballero y sonría un poco más, si no, la foto no quedará bien». Ese día, Harry intentó hablar conmigo muchas veces, pero no le dije nada. Escuchando al fotógrafo frente a mí, tiré del borde de mi boca, a punto de decir algo, pero al mirar abajo vi los ojos de Lily y supe que realmente quería esa foto. Respiré hondo y forcé una sonrisa, algo rígida, pero mejor que antes. De camino a casa, Lily sostenía con fuerza el pequeño marco de fotos. En él, los dos adultos parecían perdidos en sus propios pensamientos, mientras la niña, tomada de las manos de sus padres, sonreía radiante. Tras finalmente dormir a Lily, Harry me miró un poco incómodo, tal como cuando nos conocimos. ¿Puede Lily venir mañana conmigo a ver a mis padres? Tenemos que ir a arreglar ese apartamento. No quería estar con él, menos aún sola, pero los padres de Harry trataban bien a Lily y, además, esa casa era mía y estaba decidida a recuperarla. A primera hora de la mañana, un coche de lujo llegó frente a mi casa y Lily subió al asiento trasero con facilidad. El conductor era un amigo de Harry, a quien Lily había conocido algunas veces y consideraba un conocido. Tras despedir a Lily, llegó otro coche. Harry estaba a punto de abrirme la puerta, pero me vio caminar hacia la parada de autobús no muy lejos. Sus ojos se oscurecieron por un momento, pero al instante siguiente cerró la puerta y me siguió rápidamente. En el autobús, me senté en un asiento de esquina y observé a Harry quedarse impotente en la puerta, jugueteando con su teléfono. Finalmente, con la ayuda de una mujer mayor detrás de él, logró pagar el billete, aunque solo le costó ser regañado por las ancianas todo el camino. Al bajar del autobús, se desplomó en su asiento, exhausto. Al ver lo avergonzado que estaba, no pude evitar reír, pero él no dijo nada. Cuando llegamos, bajé del autobús y Harry me siguió, sosteniendo su teléfono. ¿Esto es todo? Pero la urbanización de lujo aún queda a varios kilómetros. ¿Vamos a caminar hasta allí? Giré la cabeza y finalmente le hablé. Señor Harry, ¿crees que esto es difícil? Ya está bien, aún tenemos el autobús. En estos últimos 6 años he pasado por cosas mucho más duras. Cállate y camina correctamente o terminarás cayendo de bruces. Harry resbaló y cayó muchas veces en la calle nevada antes de finalmente llegar a la puerta de la casa. Dentro vivía una pareja de ancianos cuyos rostros se parecían mucho a los de Flora. Al ver a Harry, apresuradamente le tomaron las manos y lo miraron con satisfacción, como si fuera el yerno que habían visto en las fotos que su hija les había mostrado, pero el ceño fruncido de Harry los dejó sin palabras. Disculpe, señor Harry, ¿pasa algo con Flora? Tras una breve conversación, la pareja se miró entre sí. Yo no escuché lo que dijeron, solo miré alrededor de la casa que Harry decía que era mía. Por donde se mirara, esta casa era definitivamente de primera categoría. Ubicada en el corazón de la ciudad, emanaba tranquilidad, y hasta las paredes estaban impecablemente terminadas. Muchas partes de la casa estaban vacías y, aparte del dormitorio principal, no había señales de vida. Estaba claro que, aunque Flora había usurpado este lugar para que sus padres vivieran en la vejez, quizá nunca había puesto un pie allí. Era difícil determinar si su comportamiento era filial o no. Al mirar esta costosa casa,
Los dolorosos recuerdos de los últimos años comenzaron a inundarme. Cuando lo dejé, Lily y yo estábamos sin dinero, y los días en el refugio fueron los más difíciles de mi vida. Al segundo día en el refugio, confié a Lily al personal y escapé por mi cuenta. Pedí prestado algo de dinero, tomé un largo autobús y fui a un edificio antiguo y deteriorado, donde Harry y yo solíamos mirar las estrellas juntos. Sin que él lo supiera, dejé allí el último regalo que mis padres me dieron. Fue el cumpleaños más feliz de mi vida, me dieron un broche de piedra preciosa. Vendí mi último recuerdo a muy bajo precio y usé el dinero para rescatar a Lily del refugio. En los días siguientes, busqué trabajo por todas partes, pero ¿cuántas personas estarían dispuestas a contratar a alguien con un bebé de pocos meses, y sin experiencia laboral? Durante ese periodo, enfrenté dificultades que nunca había conocido, obligándome a aprender a vivir con frugalidad, pidiendo a otros que cuidaran a Lily mientras yo trabajaba cada momento libre en trabajos eventuales para ganar un poco de dinero. Los números que antes no me importaban se habían convertido en demonios que me aplastaban una y otra vez. No tenía a nadie en quien apoyarme, solo las palabras que escribía en mi tiempo libre, que revisaba una y otra vez, esperando un mejor resultado. Tal vez el cielo tuvo piedad de mi sufrimiento y finalmente encontré este camino, que me permite cuidar de Lily en casa mientras gano lo suficiente para sostenernos. Siempre odiaré este sufrimiento que no merecía, pero me odié aún más a mí misma, la persona ignorante y tonta que estaba tan cegada por el amor que no podía ver nada más. Una ola de mareo me recorrió y tambaleé unos pasos antes de finalmente perder el equilibrio. Pero justo cuando me desplomaba, se escucharon dos voces llamando, «Señorita, ¿está bien?» «Anciano, rápido, traiga azúcar y agua caliente, deprisa». Cuando desperté, la pareja de ancianos y Harry estaban sentados a mi lado, y junto a mí apareció un cuaderno rojo. Al ver que me había despertado, la pareja se intercambió miradas, suspiró y me empujó el cuaderno. «Joven dama, el señor Harry ya nos ha explicado todo». Cuando Flora nos dijo que nos quedáramos aquí, mencionó que era un regalo del señor Harry. Vimos la escritura de la propiedad con nuestros nombres, así que no sospechamos nada. Pero ahora ha sufrido tanto por nosotros. Esta casa es tuya. Viviremos con la conciencia tranquila y no nos aprovecharemos de ti en nuestra vejez. Mientras decía esto, el padre de Flora sacó el teléfono e intentó marcar uno de los números, pero por más que lo intentara, no podía comunicarse, solo podía suspirar y rendirse. Justo cuando estaba a punto de decir algo, se escuchó el sonido de la puerta abriéndose desde el pasillo. Antes de que Flora apareciera, oímos primero su voz: «Oye, no crean en esos dos inútiles. Esta casa es mía y nadie puede quitármela». «¿Es así?» «Flora, eso es una afirmación muy absoluta». Su padre se levantó enfurecido y la empujó delante de nosotros. «Así te criamos. Siempre debes depender de ti misma y nunca engañar a otros. ¿Lo entiendes? Mira lo que has hecho. Incluso robaste la manutención de otro. ¿Eres humana? ¿Cómo pudimos criar a una hija como tú?» Pero aún así, Flora se burló mientras examinaba a la multitud, fijando finalmente su mirada en la escritura de la propiedad a mi lado. «La tomé, ¿y qué? La recuperé con mis propias habilidades. ¿Quieren quitármela?» Su mirada cayó sobre nosotros, una mujer arruinada, una solitaria expulsada de su hogar y dos ancianos que solo pueden sobrevivir gracias a mí. Ahora, solo tengo que chasquear los dedos y puedo aplastarlos a todos. Mientras hablaba, se acercó a mí, tomó la escritura de la propiedad, la hojeó con desprecio y luego la lanzó frente a mí. «Miren bien, aquí dice mi nombre. Sin mi consentimiento, ¿qué derecho tienen de tomar estas cosas?» Mientras hablaba, miró de arriba abajo a Harry, que estaba de pie cerca con la cabeza baja, sin decir palabra. Solo por eso, Harry, el presidente que ya había malgastado toda la fortuna familiar. Harry levantó la mirada y la enfrentó con la suya, con el semblante serio. «Flora, así eres en realidad. Todos estos años, renuncié a joyas, pero me enamoré de basura». Entonces llegó el sonido de una notificación de mensaje en su teléfono. Flora se encontró de nuevo en el chat grupal que la había expulsado no hacía mucho. «Flora, eres una actriz nata, pero esta vez perdiste por completo. Parece que tendremos que vender lo que preparamos para Harry a bajo precio. Después de todo, todos encontramos estas cosas asquerosas. En cuanto a lo que supuestamente te pertenece, tenemos tiempo de recuperarlo de ti uno por uno. Por último,
Alguien investigó todo lo que hiciste desde que entraste a la empresa. Tú sabes lo que hiciste, lo demás lo reflexionarás en prisión. La cara de Flora se palideció rápidamente, agarró su bolso e intentó salir, pero Harry fue más rápido y bloqueó la puerta. Se quedó frente a Harry, mirándolo, riendo a carcajadas, incluso doblándose de la risa. Tras calmarse, se sentó en el sofá, luego se levantó de nuevo y observó con cautela. Flora era inteligente, con la información que tenía, podía imaginar su futuro. Harry, tú ganas, yo pierdo. Esta vez he perdido. Cuando se la llevaron, pasó junto a Harry y rió suavemente unas veces. Qué lástima, presidente Harry. Tú también perdiste. En este juego no hay ganadores. Tras salir, los padres de Harry supieron rápidamente lo sucedido y regresaron de su ciudad natal con Lily. Solo los vi una vez antes de mudarme a esa casa con Lily. Los regalos de Harry llegaron como un torrente, y los acepté todos. Él vino una vez, como queriendo decir algo, pero al verme, no dijo palabra. En el cumpleaños de Lily, sus padres aparecieron con Harry. Daisy, sabemos que es imposible que ustedes dos estén juntos, pero Lily sigue siendo tu hija y merece lo mejor. Este es el documento de transferencia de acciones de la empresa. Las acciones listadas son las que originalmente te dimos, más el 70% que actualmente posee Harry. Una vez firmes, todas estas acciones se transferirán a nombre de Lily. Lo que te prometimos, lo ampliamos un poco y lo incluimos en la fundación. Tú y Lily recibirán un pago mensual y lo demás dependerá de Lily. Tras leerlo, firmé. Harry me miró, pero no dijo nada, sabía que hablar solo incomodaría el ambiente. Al irse, miré su espalda y finalmente le hablé. Harry, si Flora hubiera sido un poco más lista, nada de esto habría pasado, ¿verdad? Se quedó en silencio un momento, luego giró la cabeza y rápidamente apartó la vista, limpiándose el ojo con la manga. Sí, Flora tenía razón. Este juego es de perdedores. De regreso a la antigua casa, Harry se sentó largo rato en su habitación, luego se levantó y caminó de un lado a otro, hasta detenerse frente a una habitación cerrada desde hace tiempo, la que fue la de Daisy. Abrió la puerta y todo parecía igual, como si los muebles hubieran quedado congelados en el tiempo cuando Daisy lo amaba más. Se sentó en el escritorio un rato, luego tomó un diario del estante inferior de la estantería a su lado. Sabía que el diario de Daisy siempre estuvo allí, un secreto que solo ella le había confiado. Al hojearlo, vio muchas fotos, la mayoría relacionadas con él, recuerdos de los momentos juntos sin intrigas. Al final del diario, leyó una frase: Harry, pequeño bribón, finalmente miraste mi diario. Has leído hasta aquí, así que respóndeme una pregunta. Cuando leas esto, ¿todavía te gustaba Daisy? Debimos haber sido muy felices juntos, ¿verdad? Por un momento, parecía ver a Daisy de 18 años a su lado, sonriéndole dulcemente, con el cabello despeinado recogido en una coleta que él improvisó entonces. Una serie de sonidos claros resonó en la habitación vacía. La chica con la coleta pareció curvar los labios en una sonrisa. Entiendo. Comprendo.